Hola, soy Josep Carrión, bienvenido a mi canal. Veíamos el otro día en una serie de vídeos cómo tratar el dolor de hombro teniendo en cuenta los canales afectados para determinar si entre uno y otro había una alteración y cómo los podíamos disolver. Hoy continuamos con el resto de canales afectados al hombro y entramos en detalles sobre cómo escoger una zona u otra del cuerpo para tratar y qué zonas no nos van bien para construir un mirror. Esto es lo que vemos en el curso de acupuntura tongue y acupuntura distal, que también te recomiendo si quieres, si te apetece, que te apuntes. Te dejo aquí un link donde además hay una oferta especial todavía para que la puedas aprovechar, que te dejo también linkada. Y si por lo que sea no lo quieres hacer, pues puedes ver estos vídeos, que también es un material que te puede ir muy bien. Esta sería, en cuanto al Yang Ming, intestino grueso. Podemos ver lo mismo con todos los demás canales. Por ejemplo, con Shaoyang. Pues si el Shaoyang está afectado, ¿cuál le da el chi al Sanqiao? El pericardio. El Sanqiao se lo da a la vesícula biliar. Así que la conexión entre el pericardio y el Sanqiao es posible que estén afectadas. O sea, entre el pericardio 8 y el 1 de Sanqiao hay que conectarlos, hay que hacer una conexión. Pues podemos volver a hacer un mudra o poner agujas o como un masaje, lo que quieras. Y si es entre el Sanqiao y la vesícula biliar, pues entre el 23 de Sanqiao y el 1 de vesícula biliar. Así que los tratamos arriba, en los ojos. Y a veces eso nos cuadra con una afectación ocular, o nos da una pregunta: oiga, ¿y usted la vista? Ves que ya hay una vista cansada y dices, la vesícula biliar o el Sanqiao pueden estar aquí afectando. Sanqiao, que también es muy endocrinológico, muy sexológico, ginecológico, sexual, muy de termostato, de regular el sistema nervioso autónomo. Entonces, estas preguntas a veces lo captas en él o la paciente y te llevan a afinar un pulso que parecía claro, pero no, y dices, pero esto me encaja, me cuadra. Y tratas esas parejitas, esos bloqueos de entrada-salida del chi entre compuertas, que nos va muy bien, o que le puedes decir al paciente que se lo haga. También los puntos de Yamamoto, por sí solos, nos pueden regular esta entrada y salida de compuertas y al canal en sí, con lo que es muy fácil en 3 segunditos comprobar la diferencia en el pulso. Y de una sesión a otra, pues le dices al paciente que se lo autoestimule, que a veces es más fácil encontrar 2 puntos. Este a lo mejor es más fácil, pero igual es fácil para ti, pero el paciente no. ¿De Hay que ver cómo. Y luego aplicar, por ejemplo, la técnica Akabane para ver si realmente, o el Ryodoraku, o como lo queráis testar, y ver si esos canales realmente se están reestructurando. También ver dónde hay más chi bloqueado y dónde está peor. Es decir, si palpáis 4 y G bilateral y presionáis, ¿dónde duele más? Y si palpáis el punto de riñón de Yamamoto en el cuello, ¿dónde duele más? Entonces, podéis ver si hay más chi bloqueado en la parte alta del cuerpo, en la parte baja del cuerpo, en la derecha o en la izquierda. Y eso a veces te hace escoger el vecino de abajo, irte al bazo en vez de al pulmón, a buscar ahí un taoma, a buscar ahí un punto tongue, a buscar construir ahí un mirror, a realizar ahí un masaje. Otro canal muy importante para que tú sepas trabajar con él es el canal Taiyang. Con el Taiyang vas a conseguir actuar sobre la zona de la escápula, que veíamos que es donde inicia realmente el hombro. O sea, el hombro se mueve también utilizando la clavícula, pero cuyo movimiento empieza realmente atrás. Si quisieras levantar el brazo empezando desde la escápula, verás qué difícil que es. Se puede entrenar, pero realmente es levantarlo suave desde atrás. Y esa posibilidad de hacerlo o no hacerlo también te habla un poco de cómo está esa zona de implicada y de afectada, de tensa, ¿no? Así que utiliza el canal de Taiyang, que es el que atraviesa el intestino delgado, pero que además justo al ladito tienes el canal que atraviesa la vejiga. Ambos son el Taiyang. El mismo río arriba y abajo, el mismo tren que circula por el pueblo de arriba y el pueblo de abajo, y le cambian el nombre, ¿de acuerdo? Le cambian el nombre aquí. En realidad sigue siendo Taiyang. Taiyang, pueblo de arriba, Taiyang, pueblo de abajo. Pero es el mismo tren que circula, ¿de acuerdo? Entonces, esa zona, esas vías del tren, están un poco escacharradas y el tren no pasa bien, ¿de acuerdo?
Así que si solucionas tú la escápula, vas a mejorar mucho el hombro. Sobre todo si en la palpación tú te das cuenta que eso está alterado, sobre todo si al hacer una serie de preguntas o palpaciones te da una serie de pistas. Piensa que la última estación del tren del intestino delgado, es decir, del Taiyang de arriba, está aquí. Por eso, como es la última estación, le llaman el punto 19. Tiene 19 estaciones, como no hay más, pues la última le ha tocado el número 19. Está aquí, por lo tanto, la articulación temporomandibular, la alteración que trae el nervio trigémino justo aquí en su salida a nivel nervioso, la zona auditiva también, ¿verdad? Y también es un punto, esta zona que se carga mucho electromagnéticamente con los teléfonos. Entonces, toda esta zona afecta mucho a la tensión de trapecios, del brazo. Así que por eso, preguntar si aprieta los dientes por la noche nos da mucha información, porque el intestino delgado casi seguro va a estar, este tren por aquí le va a costar pasar, y también hay puntos de Sanchiao, de vesícula biliar, con lo cual vas a tener canales solamente con esa pregunta de ¿y usted por la noche aprieta los dientes? O generalmente hace bruxismo, aprieta, o le aprietas tú y dices, uy, sí, o hay una muela del juicio aquí presionando. Entonces tienes que Sanchiao, vesícula biliar, o sea, el tren que pasa por Xiaoyang o el tren que pasa por Taiyang están afectados. Xiaoyang lo hemos visto, pero Taiyang es muy importante. Entonces tenemos la zona de intestino delgado que llega a trapecio y nos cubre toda esta zona. Muy importante porque además es un pueblo, sobre todo la zona de los de abajo, casi de los de abajo, cuando va bajando el tren, se encuentra con unos paisanos que les afectan muy mal las comidas, porque el intestino delgado y el duodeno se les afecta mucho a nivel nervioso, porque el que le da el chi al intestino delgado es el corazón, y de ahí que esos nervios hace que hayan pseudoalergias o intolerancias alimentarias, porque la mucosa del duodeno se vuelve más porosa y absorbe peor. Entonces, personas que tienen gases, que tienen pseudointolerancias alimentarias, glútenes, lactosas, etcétera, pues hay que preguntar por el estrés, por el apretar la mandíbula, hay que preguntar pues, por toda esta zona, y quizá pues tratar estos puntos que pasen por estas zonas pueda ser importante. Podrías construir un mirror aquí para el hombro con el 3ID, que nos abriría el Tumai de paso y que estaría trabajando Taiyang desde esta zona, pero puedes utilizar cualquier mirror. Entonces, ¿quién le da el chi al intestino delgado? Es importante para vosotros que sepáis quién le da el chi a quién, ¿de acuerdo? La última estación del tren que la persona tiene que hacer transbordo para que siga circulando, el maquinista, ¿de acuerdo? El maquinista está y va por el corazón, por el Xiaoyin, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento que llega al 8 de corazón, y del 8 de corazón tiene que pasar al 1 de intestino delgado, ¿de acuerdo? O sea, que llega al 8 de corazón y salta al 1 de intestino delgado. Pop, pop. Entonces el maquinista hace este cambio. Se cambia. Si hay un bloqueo entre el corazón, que está muy excesivo, y el intestino delgado, que está muy bajito, o sea, si hay una diferencia entre ambos, en definitiva, ¿de acuerdo? O sea, por exceso o por deficiencia de uno u otro, seguramente es que aquí el maquinista se fue al lavabo y no regresó. No hizo lo que tenía que hacer o no tiró de la cadena. Entonces, esta zona está afectada. Así que podemos poner agujas, podemos hacer masaje, podemos unirlas de alguna manera, pero hay que implicar la última estación de donde había chi y sigue habiendo toda la carga, la mercancía está ahí, y la primera de la siguiente al que no le ha llegado la mercancía. Pues el intestino delgado le va a pasar el chi al mismo canal, ¿de acuerdo? De abajo, de la vejiga, al Taiyang, al Taiyang de abajo. Entonces, el último punto, la última estación, aquí, y la primera estación de vejiga está aquí, por eso le llaman el 1 de vejiga, que es la primera estación. Va muy bien para ti que sepas que esta es la primera, que esta es la última, así con todos los canales, ¿de acuerdo? Recuerda mirar el ciclo horario para saber en qué orden van los canales. ¿A quién le sigue a este? ¿De acuerdo? ¿Y a este quién le sigue? Pues a la vejiga, ¿a quién le sigue? A ver si va a ser el riñón.
Claro, es su aparejado, por eso es su aparejado. Entonces, entre estos hay que hacer una conexión, ¿de acuerdo? Una cosa que tú puedes hacer, ¿de acuerdo? Que yo te invito a aprender y a practicar es a dar chi en general al cuerpo y a movilizarlo, y además incluir el desembozo, el desatasco, el poner luz en estos intercambios de estación de vecinos, ¿no? de trenes donde hay una clara diferencia al mirarlo en el pulso, como os decía en otros vídeos anteriores. Entonces, tú puedes poner Shen Quan o puedes poner Shen Quan y Lin Kutai Bae, puede estar eso movilizando el chi y tonificando, o puedes poner un 9 millas o un Sanchong 3 pesos y estar tonificando y moviendo, ¿de acuerdo? Pero cuando llegue a los bloqueos también los va a aumentar, porque claro, está ahí y o lo revienta para que pase al siguiente, o aún aumenta más el bloqueo. Por eso hay que hacer microsangrados, etcétera, un diagnóstico correcto. Bueno, entonces desobstruye esas zonas. Por cierto, miembros del canal, os he subido un tip para desobstruir estos puntos con los dedos, ¿de acuerdo? Cuando llegues a este punto, en el apartado de miembros lo tenéis. Si los que no sois miembros, si os interesa, os dejo aquí un link, ¿de acuerdo? Que tiene un montón de ventajas, entre otras cosas esto, cosas exclusivas, vídeos exclusivos, algo más para vosotros, material, etcétera, descuentos, desde pocos euros al mes, pues podéis ser miembros del canal, ahí me ayudáis un montón, y si al final sois 100 me irá bien, y si sois 10, pues os irá bien igual a vosotros que si sois 100, y yo me aguanto. Pero bueno, que lo sepáis, lo tenéis aquí. Vale, entonces, sabedme cada canal por dónde va, y cuando en el pulso sea muy evidente, aplicad estas técnicas. Cuando sea muy evidente, cuando en el pulso no es muy evidente la diferencia entre vecinos y trenes, y en esta metáfora que hacemos, no hace falta que os compliquéis, porque esto no es muy la causa del problema en esa persona. Pero con frecuencia vais a ver que esto está así y que se soluciona mucho, mejora mucho más rápido el paciente cuando hacéis eso. Así que tenéis ahora una visión más general de los canales implicados en el hombro, y cuando con el pulso podéis tener una idea de si realmente hay una alteración, un bloqueo en una parte de esos canales que vaya a hacer que sea más lento el tratamiento y que pueda acelerar mucho los resultados. Y que podéis comprobar el resultado con el pulso, y que no hay que ser ningún experto, ninguna experta en pulsología, porque como os decía en un vídeo anterior de estos de acupuntura distal, que podéis ver en la lista en mi canal, vais a listas y veis los de acupuntura distal y Tung, y ahí os ponía un poco lo del pulso, es decir, cómo viendo uno que está claramente en exceso en proporción a otro que está claramente bajito, y lo ponéis 3 estrellas, está fuerte, 1 estrella o 0 estrellas, está casi no se nota. Si veis que son vecinos en el ciclo horario o los vecinos de frente, te pillé. Entonces vamos a tratarlo. También hay preguntas que según vas hablando con el paciente, como os decía, pues por ejemplo, el apretar los dientes, etcétera, os orientan en esa dirección, ¿no? Cuando la vesícula biliar le lleva el chi al hígado, si es que se lo llega a llegar, lo cual los dos están a lo mejor muy cargados, o el hígado se hace cargo de todo y la vesícula biliar queda un poco más bajita, pero el que le sigue es el pulmón, queda bajito, me dices, irá retenida y tiene temas respiratorios, o le falta chi, le falta el arranque, y ves que el pulso del pulmón está bajito, o hay temas de intestino grueso, de estreñimiento, de diarrea, de suciedad, del metal. Empiezas solamente hablando a sospechar y te haces unas notas en el historial así como para verlo con el pulso, ¿no? Que lo puedes ver en ese momento o decir, bueno, luego le tomo el pulso. Y luego ves si realmente hay una diferencia clara o no. Incluso a veces sacas un tema de conversación, y cuando tú sacas ese tema de conversación es cuando el paciente, al tomarle el pulso, notas esa diferencia mucho más clara. Es decir, el paciente tiene suficiente fuerza para su vida diaria, pero hay temas con los que se bloquea, y esos temas son los que le llevan a la enfermedad y al no curarse. Entonces, cuando tú le hablas de ciertos temas y estás a la vez tomando el pulso, por ejemplo, cuando estás tirado en la camilla, estás así y vas hablando, notas que hay cambios con determinados temas, y puedes hacerle preguntas un poco de todo e ir viendo
con qué cambia el pulso, no solo a peor, tú vas a ver que también cambia a mejor, sabes con qué temas le refuerzan, en qué forma de hablar se siente mejor. Para eso también saber lo de los 5 movimientos, las 5 estaciones del año, esa tipología de persona, con qué encaja mejor, el planificador con que le hagas un plan, ¿no? El tranquilo con que tú estés tranquilo, el alegre con que tú estés simpático, el que no le gustan límites, pues con que no le des muchas órdenes. Entonces tú vas viendo también un poco qué temas le sientan mejor y qué temas le llevan al bloqueo, porque te interesa llevarlo un poquito al bloqueo durante el tratamiento para movilizarlo ahí, movilizarle ese bloqueo, que es un factor patógeno. Si no lo sacas a la luz, no lo vas a disolver. Así que primero conectas con cómo es él y estás con él, con ella, y una vez ya has empatizado y has sincronizado, ahora durante el tratamiento tocas el tema que le gusta un poco menos, incluso se lo puedes decir así: vamos a hablar de un tema que te guste, que no te guste mucho, dime cuál, o de alguien, o que no te gusta de la sociedad, yo qué sé, una parte de tu cuerpo que no te guste, o depende de la confianza que tengáis, ¿de acuerdo? Y miráis el pulso y dices: uy, veo que a tu pulso te afecta más, mira, piensa un momento en esto mientras yo te pongo las agujitas y respira. Y con eso, y si además mueve el cuerpo, estamos sacando el factor patógeno a la luz, porque si no se queda dentro y no lo mueves, y ahí sí lo estamos moviendo y pones los puntos para la última estación, la primera estación, y que el paciente vaya respirando, y ya no hace falta hablar mucho más. El factor patógeno ya se ha movilizado, que el paciente eso sí respire, y así eso se vaya movilizando. Igual notaréis que los intestinos se mueven, los de él, no los vuestros, si no, pues bueno, pues corriendo al lavabo. Y de esta manera vais a tener muchos más tratamientos en uno. Es decir, en una sesión vais a hacer muchas más cosas que no solamente tratarle el dolor de hombro. Y entonces tenemos el cómo tratar estos canales afectados, ¿de acuerdo? Este dolor de hombro. Hay muchas técnicas. Por ejemplo, lo que yo os recomiendo es empezar dominando bastante la técnica mirror. Entonces diréis, seguramente os habéis preguntado ya, ¿no? Os ha pasado que os habéis preguntado, vale, primero, ¿qué canal es el realmente más afectado? ¿O cuál es el canal de todos los que realmente tengo que utilizar? Y os habéis preguntado, vale, voy a hacer una técnica mirror, pero ¿dónde la hago? ¿Dónde exactamente y qué zona? Porque como todo es mirror, ¿de acuerdo? El hombro corresponde al fémur, a la cabeza del fémur, ideal, pero bueno, también está en la muñeca, ¿no? Claro, si es el húmero, iba a decir el fémur, si es el húmero, pues también el antebrazo. Entonces es el húmero que se engancha a la escápula, en cierta manera también es el brazo que se engancha a la escápula, a la mano. O sea que aquí vamos a tener también la cabeza humeral, el hombro, ¿vale? Dices, ya, pero ¿dónde? Porque entonces el hombro es aquí, aquí, aquí. ¿No os ha pasado que os habéis preguntado, ya, sí, ya te entiendo, pero ¿dónde le pongo la aguja? Y claro, igual que aquí, es abajo, es decir, pasa exactamente la misma similitud con el tobillo, el tobillo en su enganche al pie. Ahí tendríamos también el húmero, pero también tenemos, igual que el húmero corresponde a la cabeza del fémur, a la cadera, pues ahí también tenemos el enganche en el tobillo, ¿de acuerdo? Entonces serían todo mirrors para tratar el hombro. Y seguramente te preguntas, ¿cuál utilizo? ¿O cuáles? Seguramente te preguntas, ¿qué canal es el que mejor me va a funcionar? Para eso, los que estáis en el curso ya sabéis que hablamos de la técnica del Dr. Tan, acupuntura distal, y que hay técnicas para escoger el canal. Pero lo que quiero decirte es que no utilices un canal que está débil. Si me vas a utilizar un canal que no tiene chi, por esto que decíamos, de que no le llega el chi, no vas a conseguir resultados. Tendrás que ver por qué habrá sido, Entonces, utiliza canales que estén fuertes. Prefiero que utilices uno que esté a tope, ¿de acuerdo? Aunque no esté muy regulado, pero que esté muy fuerte. Un órgano que esté muy fuerte, un pulso que esté muy fuerte. Y para eso el truco es, toma el pulso y los canales, los órganos, los Zangfu, que tú veas que están bajitos, el canal que pasa por ahí, no lo utilices para un mirror. Así, de principiante yo te diría, esto sobre todo. Si tú tomas y dices, aquí que tenemos
pulmón, bazo, riñón abajo, intestino grueso, estómago y, bueno, perdón, aquí era Sanchao, pericardio, ¿de acuerdo? Que es el lado izquierdo, derecho. Entonces dices, vale, intestino grueso, vale, un poco flojo. Pulmón, uy, sí. Ay, madre. Vale, estómago, vale. Bazo, vale. Y sancheado y pericardio, vale. Pero no, pulmón, intestino grueso, nada, ¿eh? Y aquí, intestino delgado, corazón. ¿Vale? Y dices, uy, intestino delgado, ay, perdón, corazón. Estamos cerrados. Vesícula biliar, hígado. Uy, está a tope. Empezamos a ver el hígado a tope, el pulmón bajo. Yo luego me voy a hacer un tratamiento aquí. Y vejiga, riñón. Y dices, vejiga tampoco, ¿eh? Vale, pues no utilicéis Taeyang, porque hemos visto que intestino delgado y vejiga están flojos, pues tienen que ser tratados, pero no utilizados estando débiles. Así que, de momento, no nos sirven para un mirror. Tenemos que regularlos primero. Los puedes regular y entonces hacer el mirror. O puedes hacer el mirror con otros y además, mientras tanto, irlos regulando. Y aquí, pues con el de pulmón, intestino grueso tampoco. Así que Yang Ming aquí no vamos a construir un mirror. Y pulmón, Shaoyin aquí tampoco vamos a construir un mirror. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, te quedan otros canales. Entonces has de buscar la zona mirror del hombro, trasladarla, en este caso, a la muñeca. Pero a lo mejor te interesa más la cadera. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que hígado, vesícula biliar están potentitos y por la cadera nos pasa el canal Shaoyang, el que está fuerte, el de la vejiga, vesícula biliar, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer el mirror en el trocánter del fémur. Vamos a hacer un taomá ahí con 3 agujas. O vamos a poner las 9 millas. Y entonces dices, le voy a poner las 9 millas, que van muy bien para los hombros y además es que me cubre Shaoyang de maravilla. Las 9 millas de maravilla. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una forma en que tú puedes pensar, como yo, pues rápidamente. Luego, funciona como funciona, pero ha de haber una coherencia. Y si pensaras en hacer el mirror abajo, dirías, zona canal de Taeyang, no, pero el de Shaoyang lo podría utilizar. Ahí, los 3 pesos me van bien. Ojo que Yang Ming, intestino grueso no, pero estómago, bueno, está flojito también. Bueno, aceptable, pero... Bueno, pues los 3 pesos quizás sí, ¿eh? Los 3 pesos. O si pones acupuntura zonal, uy, pues le voy a poner la zona 5 inferior, que la zona 5 inferior también va bien para el hombro. Y de repente tienes opciones claras, coherentes, que tienen un sentido, que de paso te sirven para armonizar los canales entre sí. Y tienes un tratamiento holístico y tienes un tratamiento concreto y dirigido, con el que esperas un resultado global y local desde hoy. Y eso es lo que tú quieres conseguir, tú y el paciente.